Bueno, vamos a comenzar con la clase 1 de computación 2, donde vamos a ver lo que es la introducción a las planillas de cálculo. Entonces, ¿qué son las planillas de cálculo? Las planillas de cálculo son un tipo de archivo que, a diferencia del Word o del PowerPoint o del PDF, su enfoque principal es poder realizar cálculos o operaciones matemáticas, o también validaciones del tipo lógico. ¿Ya? Podemos trabajar texto también, fechas, datos, verdadero y falso. Muchos tipos de datos los podemos evaluar en una planilla de cálculo. La idea de este trabajo, de este tipo de cálculo, es que puedan ser un poco más fáciles a la hora de trabajar. Entonces, yo voy a dar clic derecho, nuevo, hoja de cálculo de Microsoft Excel. Le voy a poner práctica. Para las personas que no tengan el Excel, lo que pueden hacer es abrir una página de internet, abrir su correo personal o correo Gmail ENAC, y en el botón de aplicaciones tienen el Drive. Desde Google Drive, esta es la vista general de Google Drive. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pinchan el botón nuevo y abren las hojas de cálculo de Google. Entonces, tenemos nuestro archivo de práctica y también tenemos la hoja de cálculo de Google. En estricto rigor, son bastante similares, ya son muy parecidas. No voy a usar la palabra idéntica porque no lo son. Tienen sus pequeñas diferencias respecto a las funciones, de quizá cómo se escriben, pero ambos cumplen la misma función. Para los que no tengan el Office o no tengan acceso al Office, pueden trabajar perfectamente desde acá y no necesitan instalar nada. Solamente lo abren directamente de su cuenta de correo. Ambos formatos, tanto el Excel como las hojas de cálculo de Google, tienen elementos en común. Tienen lo que son las columnas que van de arriba a abajo, ¿cierto? Que se identifican con una letra. Tienen las filas que se identifican con un número. Y tienen el cruce entre una columna y una fila, entrega la coordenada para una celda. En este caso estoy seleccionando la celda. ¿Cuál sería? La que tengo acá. Si ustedes me pueden decir. La C7. C7, ¿ya? Los nombres de las celdas siempre parten primero por la columna, seguido por la fila. Ahora, más adelante, que es lo que si estamos pensando para el programa, tiene pequeñas diferencias en función de la versión. ¿Ya? Si es versión 32 bits, 64 bits, acá hay varios datos que la verdad es que no son muy relevantes. Por ejemplo, acá dice que tiene 1.048.576 filas. ¿Cómo podemos revisar eso? Abrimos un Excel, nos posicionamos en una celda, mantenemos presionada la tecla Control y la flecha hacia abajo, y vamos a llegar al último registro posible de un Excel. Este registro, como les digo, varía en función de la versión. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, pensando que ustedes son de hotelería, yo podría utilizar el Excel para registrar todos los clientes, todos los visitantes que vienen a mi hotel, los que entran, los que salen, los clientes frecuentes, qué sé yo. Esto lo que quiere decir es que cuando yo llegue al cliente o pasajero, visitante, llámelo como quiera, 1.048.577, voy a tener que hacer una hoja nueva o un archivo nuevo y comenzar todo de nuevo. Los Excel, la verdad es que no son muy prácticos para generar lo que se conocen como bases de datos. Un Excel no es una base de datos, porque tiene un límite muy chico. La verdad es que el tamaño es bastante pequeño como para poder almacenar grandes cantidades de registros. Lo mejor es utilizar una base de datos verdadera, o real o más potente, pero para trabajos pequeños, ¿ya? Para, por ejemplo, la transformación o el cálculo o tener una lista de clientes frecuentes es bastante útil.
número de celda, bueno, esto ya lo vimos. Entonces, como ya lo habíamos dicho, el Excel, su principal funcionalidad es poder hacer cálculos. ¿Qué tipos de cálculos? Si yo escribo 5 más 6, no va a hacer absolutamente nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para poder trabajar en el Excel, lo voy a insertar acá un cuadro, nosotros tenemos que trabajar con fórmulas. Las fórmulas se inician o identifican, un segundito, se inician y se identifican con el signo igual. Signo. ¿Ya? Esa es la manera de identificar una fórmula. Entonces, para que ese 5 más 6 funcione, yo tengo que escribir igual 5 más 6. Y al presionar Enter, ahí me va a generar la fórmula. Ahí me hace el cálculo matemático. 5 más 6 es 11. Si yo la escribo simplemente, como me va a quedar como un texto plano, no me lo va a identificar como una operación matemática. ¿Cuáles son las operaciones matemáticas que nosotros podemos realizar? Las básicas. Podemos realizar la suma, lo voy a hacer acá. Operaciones matemáticas. La suma, que utiliza el símbolo más, la resta, el símbolo menos, multiplicación, que utiliza asterisco, y división, que utiliza el slash. Entonces, si yo quiero realizar una suma, como lo habíamos hecho anteriormente, 3 más 9, 12. Igual, 9 menos 5 es 4. Igual, 12 por 2, 24. Y 25 dividido 5 es 5. Ahí me faltó el signo igual. ¿Ya? Esa es la manera de trabajar con la operatoria básica, las 4 operaciones básicas en Excel. Siempre partiendo con el signo igual y utilizando los signos. Ahora, les voy a hacer un ejemplo acá. Igual, 6 más 4 multiplicado 2 menos 4 dividido 2. Y les pregunto a ustedes, lo que está ahí, ¿cuál es la operación que se va a realizar primero acá? ¿Qué creen ustedes que es el primer paso que se hace ahí? Debería ser primero la multiplicación, luego la división, luego la suma y la resta. Perfecto. ¿Ya? Las hojas de cálculo se rigen por las mismas reglas matemáticas, reglas de prioridad. Primero, la multiplicación y división, que sería el backslash o slash. Vamos a subir un poquito. Y segundo, la suma y la resta. Entonces, cuando ustedes tengan una operación matemática, primero viene la multiplicación y división, después la suma y la resta. A menos que utilicemos los paréntesis para darle prioridad. Ahí cambió el resultado. Si yo quito los paréntesis, vuelve a ser el resultado anterior. El 12. ¿Sí? Hasta acá. Claro, porque al estar en paréntesis siempre se van a resolver los paréntesis primero.
Exacto. antes que las otras operaciones. Claro, cuando yo pongo el paréntesis, primero va a ser 6 más 4, que es 10, por 2 son 20, y sería menos 2, 18. Porque 4 dividido 2 es 2, menos 2, ahí da 18. Ya, hasta acá, consultas, dudas, ¿se entiende o no se entiende? De nuevo, esta es como la parte conceptual, ¿ya? La idea es que lo podamos aplicar la próxima clase. Lo otro que me gustaría preguntar, yo comencé con estos ejercicios como para ver cómo estaban, pero pregunta, ¿ustedes hasta qué nivel conocen el Excel? Cada uno de ustedes, si me lo pueden decir. Yo creo a nivel básico. Ya, pero esto lo conocían, Sí, sí. básico, usuario. O sea, por ejemplo, saben hacer estas operatorias básicas, la suma, la resta, la multiplicación. Si yo les pregunto, por ejemplo, por la función sí. Si, por La ejemplo, pasamos en el computación 1, pero no me acuerdo de qué va. ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo hacer un formato condicional, esto que estoy mostrando acá, ¿lo saben hacer o saben para qué sirve? El formato condicional, si mal no recuerdo, es cuando una celda involucra a otra. No, no va por ahí. El formato condicional es que dependiendo del valor o el contenido de la celda, cambia el formato de la celda. Pero no se Ah, me ya, ocurre. sí. Es como para ir viendo para dónde enfocarme, para no pegarme tanto en cosas tan básicas. Me parece bastante válido lo que dice. A medida que lo vamos viendo, se van a ir acordando. Pero como les decía, esta es la operatoria básica. ¿Ya? Ahora, voy a borrar estos numeritos de acá. Les voy a dejar eso igual por si quieren verlo. Eh, si bien el Excel funciona así, con estas operatorias básicas, yo también puedo escribir texto en las celdas. ¿Ya? Por ejemplo, mi correo, puedo escribir nombres de personas, puedo escribir un texto completo, puedo pegar una foto, cualquier cosa puede estar contenida dentro de una celda. Pero el manejo principal, digamos, toda la operatoria centralizada, todo el contenido fuerte se encuentra en la pestaña fórmulas. En la pestaña fórmulas, nosotros tenemos centralizadas en la biblioteca de fórmulas todas las funciones con las que podemos trabajar. Me imagino que ustedes conocen la famosa autosuma o la suma. Genial, muchas gracias, Cintia. Pero hagamos un invento acá, por ejemplo. Supongamos que tenemos las notas de un estudiante. Notas. Tenemos la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4 y la nota 5. Tenemos el porcentaje o el ponderado. La primera nota vale 20%, la segunda vale 15%, la tercera vale 15% también, 30, 50, 25, no, 20 y 30%. ¿No? Y vamos a agregarle las notas. Acá le vamos a poner número, nota. Y la nota. Se sacó un 5, un 4,5, un 6,2, un 5,8 y un 5. Yo lo que tengo que sacar ahora es lo que se conoce como ponderado. Ponderado. ¿Cómo obtengo el ponderado en la nota? El porcentaje de este 5. Inicio una fórmula, igual, y podría escribirlo directamente. Por ejemplo, el 20% por 5. Bueno, voy a poner 5. Y me entrega el porcentaje que es 1.
Voy a volver a mostrar la fórmula. Escribo 20% multiplicado por 5. Otra manera de representar el 20% es de manera matemática, que sería 0,2 multiplicado por 5. Pregunta, ¿cuál es el problema que tiene esta fórmula que estoy utilizando acá? ¿Qué problema le ven ustedes? Si es Hay que que tienen introducir el algún... valor exacto, Ya, los valores exactos, y eso igual, en cierta medida, al menos en mi opinión, puede generar un poco más de conflicto. No así si uno selecciona cada una de las celdas cuando pone igual y selecciona celda por celda. ya, por ahí va la respuesta. Cuando yo escribo los valores así, estoy trabajando con el valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Esto siempre va a ser un 0,2 multiplicado por 5. Si yo este 5 lo cambio a un 7, no me va a cambiar el valor del ponderado. Lo que tengo que utilizar, esto lo vamos a correr para allá, es lo que se conoce como referencia a la celda. En vez de escribir el valor absoluto de un número, escribimos el nombre de la celda. O sea, sería igual y yo podría escribir, esta celda es la C3, multiplicado por el nombre del donde está el 7, que es D3. Ahora, para no tener que escribirlo, como dice el compañero, es mucho más práctico si yo le doy un clic y la selecciono. Eso es lo que se conoce como referencia a la celda. ¿Por qué es importante la referencia a la celda? Porque cada cambio que yo hago en una celda automáticamente me actualiza los valores de toda la planilla, de toda la hoja. Esto es un 7, si es un 5, actualiza. Si es un 4, actualiza. Un 1, actualiza. Y así tendría que hacerlo con cada una de las celdas. Esta sería la celda C4 multiplicado por D4. Ahora, ¿qué pasa si acá en vez de 5 notas yo tuviera 1.000.000 de registros? En vez de tener que estar escribiendo una por una, selecciono la primera fórmula, o mejor dicho, el primer resultado que sería de esta fila, le doy un clic, posiciono el cursor en la esquina inferior derecha donde está ese puntito, ese cuadro verde, y cuando el cursor cambia a esa cruz negra, tengo dos opciones. O le puedo dar un clic sostenido y arrastrar hacia abajo, o un doble clic para que copie hasta el último registro posible. Si lo arrastro hacia abajo, con un clic sostenido, copia. Si le doy un doble clic, va a copiar automáticamente hasta la última, el último valor posible. ¿Se entendió esto, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Vale, gracias. Ya, ahora, ¿por qué estoy mostrando esto? Fíjense acá. En la B2 tengo el número de nota, en la C2 tengo el porcentaje, en la D2 tengo la nota. Si se fijan, todos están al mismo nivel. Esto es lo que se conoce, para yo poder utilizar la referencia a la celda y copiar fórmulas, tengo que tener lo que se conoce como datos tabulados. Cuando a usted le digan tabule la información, esto es lo que se refiere. Es cuando ponemos un nombre a una columna, a una o varias columnas, en el mismo nivel. Nivel o fila.
lo que nos permite copiar fórmulas. Yo no podría copiar esta fórmula si tuviera la nota acá, el porcentaje acá, la nota por acá y los ponderados en otro lado. ¿Ya? La mejor manera para poder ordenar la información y poder generándola de manera automática es tener los datos tabulados. O sea, en el caso de ustedes sería, por ejemplo, número cliente, el nombre, el root. ¿Qué otra cosa podríamos tabular acá? La edad, Edad. ¿Qué más? ¿Con eso me basta para administrar mis clientes o no? Nacionalidad, pasaporte. Nacionalidad. Pasaporte. Número pasaporte. Número de pasaporte, sí. Ya, eso es importante también a la hora de tabular datos, cuando yo le doy un nombre correcto. Porque yo podría ponerle número, es el pasaporte de dónde viene, que sería lo mismo que la nacionalidad. El número de pasaporte es lo que yo necesito. Algún teléfono o correo de contacto. Yo lo voy a poner por allá. ¿Se entiende la idea, cierto? sí. Profe. ¿Sí? Dígame. Ya, genial. Entonces es importante que nosotros sepamos desde un principio, quizás no conocemos todas las fórmulas, pero sí sabemos tabular. Ya, sabiendo tabular, nosotros ya podemos empezar a hacer algunas cosas. Por ejemplo, acá sacamos los ponderados. Identificamos que sacando un porcentaje, lo multiplico y obtengo el porcentaje. Supongamos que vamos a tener el cliente 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vamos a tener a María, a José, a Sergio, a Jaime y a Francisca. Los root ahí los vamos a inventar. Ahí se rellenan automáticamente. Edades 25, 40, 38, 21, 49. Nacionalidad, le vamos a poner a todos chilenos no, para no complicarme. Ya, número de pasaporte, no hay cualquier cosa. Simplemente un ejemplo. Y supongamos que a estas personas que tenemos acá le queremos hacer un descuento. ¿Podríamos hacerle un descuento, por ejemplo, en función de la edad? No. ¿No? Y sí, por los niños sí. ¿Ah? No podríamos pensar, por ejemplo, hacerle un descuento que se le va a descontar en su próximo, por ejemplo, una noche o su próxima estadía, le vamos a hacer un descuento igual al de su edad, en porcentaje. O sea, podríamos decir, ya, Cintia dice un descuento a la tercera edad. Ahí tendríamos que validar, por ejemplo, que sea tercera edad. Pero, miren, primero partamos haciendo un descuento directo por la edad. Puedo borrar estos textos, ¿cierto? Sí, profe. Ya, descuento por trabajador. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero partamos aplicando esto que vimos acá, de los ponderados. Yo le voy a hacer un descuento, por ejemplo. Vamos a pintar la celda. Voy a hacer la misma fórmula, igual que 25 lo vamos a multiplicar por, puede ser, por ejemplo, la mitad de la edad. Ya. Ya, primero vamos a aplicar el precio. El precio de la habitación.
va a pagar 25.000 pesos, va a pagar 15.000, 30.000, 25.000 también y 50.000. Y le vamos a aplicar un porcentaje, el descuento directo sobre la edad. Descuento. Igual al precio multiplicado. Primero tendríamos que transformar esas edades en porcentajes. Para transformar esas edades en porcentajes, las vamos a multiplicar. Voy a hacer la prueba primero. 25 por 0,1, 2,5. 25 por 0,01. Y ahí está. Lo vamos a multiplicar por 0,01 para dejarlo en formato de porcentaje. Va a ser igual a la edad multiplicado por 0,01. ¿Para qué? Para poder transformar esos números en edades. Perdón, esas edades en porcentajes. Y ahora vamos a hacer el descuento. Descuento en dinero, que va a ser igual al precio multiplicado por el descuento. Y ahí tendría el descuento que se le va a aplicar a cada uno. ¿Se entendió o lo hacemos de nuevo? Más lento. Ningún problema. Ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros queremos aplicarle un descuento. Por ejemplo, que si tiene 25 años, a este precio, por esta noche, le vamos a descontar el 25%. Esta persona va a gastar 15.000 pesos esta noche y tiene 40 años. Le queremos descontar el 40% del pago, como promoción, por ejemplo, de Pascua, Navidad, qué sé yo. Ahí nosotros vamos inventando algo. Entonces, lo primero es obtener el factor de descuento, el porcentaje. ¿Cómo transformo esta edad en descuento, en un porcentaje? Yo les había dicho que con los ponderados nosotros podemos anotarlo directamente como el número con porcentaje o podemos escribirlo de manera matemática. El 20% es igual al 0,2. El 15% es igual al 0,15. Lo que tenemos que hacer es anteponer un 0 y algo antes del número. O sea, este 25 tengo que ponerle un 0, algo antes. ¿Y cómo puedo hacer eso? Multiplicando, o sea, igual, multiplico la edad por 0,01. 0,12 multiplicado por 0,01. De esa forma me va a quedar el 0,25. El 0,40, 0,38, 0,21, 0,49. ¿Se entiende esa parte, cierto? No sé. ¿Sí? Ya. Entonces, ya hice mi 0,25. Ya hice mi 0,25. Ahora necesito saber cuánto es el descuento en dinero. Como ya tengo el porcentaje, simplemente multiplico el precio por el porcentaje. Entonces voy a decir igual el precio multiplicado por 0,25. Y ahí me queda 6.250. Entonces, ese es el descuento y acá tendríamos que ponerle pago final, que sería, ¿qué es lo que hay que hacer para saber cuánto va a pagar finalmente? ¿Qué creen ustedes? ¿Iba a pagar 25.000? Perfecto, Cintia. Restar. Voy a restar el precio original, le voy a quitar el descuento en dinero. Y con eso tengo que el pago final de este pasajero por hoy día va a ser de 18.750 pesos. Y como ya lo tengo todo tabulado,
simplemente selecciono las tres fórmulas desde el puntito verde y se les copio hacia abajo y me replica las fórmulas. Entonces hago una sola fórmula y el resto es copiarla. ¿Quedó más claro ahí? Ya, esto que estuvimos viendo hoy día corresponde netamente a las operaciones básicas, sumar, multiplicar, dividir, pero todo cambia cuando nosotros le damos un enfoque según la aplicación. ¿Ya? La próxima clase, porque ya se nos acabó la clase por hoy día, vamos a repasar un poquito esto de nuevo y vamos a hacer varios ejercicios donde ustedes van a tener que aplicar. Yo les voy a dar algún contexto y vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones, para poder repasar y practicar un poco esto. Voy a terminar la grabación.